Hay una frase que muchas mujeres han escuchado toda su vida, tantas veces que ya ni siquiera la cuestionan. Si de verdad amas a alguien, te va a doler perderlo. Y esa frase, tan repetida, tan aceptada, esconde una confusión que ha hecho sufrir a generaciones enteras de mujeres. Porque hay una diferencia enorme entre el dolor de perder algo valioso y el miedo constante a perder algo de lo que dependes para sentirte completa. Si alguna vez has confundido esas dos cosas, quédate, porque hoy vamos a separarlas con toda claridad. Déjame preguntarte algo antes de empezar. Cuando piensas en la persona más importante de tu vida amorosa, ¿sientes que la amas o sientes que la necesitas para no sentirte vacía? Puede parecer la misma pregunta, pero no lo es. Y la mayoría de las mujeres que se detienen a responderla con honestidad, por primera vez, descubren que llevan años llamando amor a algo que en realidad se parece mucho más al miedo. Carl Gustav Jung dedicó buena parte de su vida a estudiar la diferencia entre lo que nos completa de verdad y lo que solo tapa, temporalmente, un vacío que no hemos aprendido a mirar. Hoy vamos a usar su mirada para entender por qué el apego, por intenso que se sienta, no es lo mismo que el amor, y sobre todo, para entender qué ocurre cuando una mujer empieza, por fin, a distinguir entre ambos. Esta distinción no es un simple matiz semántico. Es, según Jung, una de las claves para entender por qué tantas relaciones que parecían intensas y profundas terminaban dejando a quienes las vivían más vacías que antes de empezarlas. El amor verdadero suma. El apego, por definición, siempre resta algo, aunque al principio no lo notemos, porque va erosionando poco a poco la confianza que deberíamos tener en nuestra propia capacidad de sostenernos. Te voy a contar 5 historias distintas, cada una con su propia forma de descubrir esta diferencia. Vas a escuchar el sonido de un teléfono revisado obsesivamente antes de dormir, el silencio de una casa después de una despedida, el peso de una maleta hecha y deshecha varias veces, y el alivio inesperado de una tarde de domingo sin nadie a quien complacer. Puede que reconozcas más de una de estas escenas como propia. Beatriz tenía 47 años, y llevaba 6 con un hombre al que describía, ante cualquiera que le preguntara, como el amor de su vida. Pero si alguien hubiera observado con atención sus noches, no habría visto una mujer enamorada tranquila, sino una mujer que revisaba el teléfono cada pocos minutos, que interpretaba cada mensaje breve como una señal de alejamiento, que sentía el estómago encogido cada vez que él tardaba más de lo habitual en responder. Beatriz llamaba a eso amor intenso. En realidad, llevaba 6 años viviendo con el miedo instalado en el pecho. La habitación de Beatriz, de noche, tenía un ritual silencioso que se repetía casi cada día. La lámpara de la mesita encendida, el teléfono en la mano, el pulgar deslizándose una y otra vez sobre la conversación ya leída, buscando en cada palabra una pista sobre si todavía la quería tanto como al principio. El punto más bajo de Beatriz llegó una noche en la que, después de que él tardara 3 horas en responder a un simple «buenas noches», ella se descubrió llorando en silencio, sola en la cama, no porque hubiera pasado nada grave, sino por la angustia acumulada de imaginar, una vez más, que la estaba perdiendo. El reloj de la mesita marcaba las 12:20 y el resto de la casa estaba completamente a oscuras, solo el resplandor azulado de la pantalla iluminando su rostro en la penumbra. Beatriz notaba su propio corazón latiendo con una fuerza desproporcionada para algo tan pequeño como un mensaje sin responder, y aún así no podía dejar de mirar la pantalla, como si mirarla con suficiente intensidad pudiera hacer aparecer una respuesta. Las lágrimas le caían en silencio, sin sollozos, resbalando hacia la almohada mientras ella seguía con los ojos clavados en el teléfono. Fue su hermana quien, semanas después, le hizo una pregunta que Beatriz no supo responder de inmediato. ¿Tú lo amas a él o amas no sentirte sola? Jung explicaba que muchas veces confundimos la intensidad emocional con la profundidad del amor, cuando en realidad esa intensidad, ese nudo constante en el estómago, suele ser la señal de que estamos usando a la otra persona para sostener algo que nosotras mismas deberíamos sostener. La certeza tranquila de que valemos,
con o sin su respuesta inmediata. Carla tenía 53 años, y su historia era distinta. Llevaba 2 meses tratando de terminar una relación que ya no la hacía feliz. Y sin embargo, cada vez que se acercaba el momento de decirlo en voz alta, algo en ella se paralizaba. Había hecho la maleta mentalmente decenas de veces. Había ensayado la conversación en la ducha, en el coche, frente al espejo. Pero cuando estaba frente a él, las palabras se le quedaban atascadas en la garganta y terminaba postergando, una vez más, algo que sabía que necesitaba hacer. El punto más bajo de Carla llegó una tarde en la que, sentada en el coche en el aparcamiento de su propia casa, con las manos sobre el volante y el motor apagado, se preguntó, por primera vez con total honestidad, ¿qué era exactamente lo que le daba tanto miedo de dejarlo? No era extrañarlo a él. Era la imagen de las noches solas que vendrían después, la sensación de no tener a nadie a quien contarle cómo le había ido el día, el silencio de una casa donde ya no habría 2 platos en la mesa. Carla entendió, sentada en ese coche, que no le tenía miedo a la pérdida de él, le tenía miedo al vacío que él, sin darse cuenta, llevaba meses tapando. El motor, ya apagado, dejaba solo el sonido del viento moviendo las ramas de un árbol cercano contra el parabrisas. Carla se quedó ahí, con las llaves todavía en el contacto, mirando la fachada de su propia casa como si fuera la de una desconocida, preguntándose cuántas veces había entrado por esa puerta sintiendo alivio, y cuántas veces, en realidad, sintiendo solo la ausencia de otra opción mejor. Las luces de la casa vecina se encendieron una a una mientras ella seguía sentada ahí, inmóvil, incapaz todavía de moverse hacia adentro. Existe un detalle que casi nadie descubre a tiempo, y es este: cuando una relación se sostiene, únicamente porque tememos el silencio que vendría después, ya no es amor lo que nos retiene, es la función que esa persona cumple, casi sin saberlo, de taparnos un vacío que existía mucho antes de conocerla. Jung insistía en que ese vacío, tarde o temprano, hay que mirarlo de frente, porque ninguna compañía externa puede sanar aquello que solo se sana desde dentro. Elvira tenía 60 años y llevaba viuda apenas 8 meses, después de un matrimonio de 34 años con un hombre al que había amado profundamente. Su duelo era real, doloroso, legítimo, pero había algo más, algo que Elvira misma no terminaba de entender. Cada noche, antes de dormir, sentía una necesidad casi física de repasar mentalmente conversaciones antiguas, de imaginar qué diría él sobre cada decisión que ella tomaba, como si no pudiera confiar en sus propios criterios sin la aprobación, aunque fuera imaginada, de un hombre que ya no estaba. El punto más bajo de Elvira llegó el día en que tuvo que decidir, sola por primera vez en 3 décadas, qué hacer con una avería en el tejado de su casa, y se quedó paralizada durante horas, incapaz de tomar una decisión que durante todo su matrimonio siempre había tomado él. Se sentó en el porche, mirando el tejado dañado, sintiendo una impotencia que no tenía tanto que ver con el tejado, sino con la sensación de haber delegado, durante décadas, la confianza en su propio criterio. Desde la silla del porche, Elvira observaba la mancha de humedad extendiéndose lentamente por una de las tejas, mientras el sonido de los pájaros en el jardín contrastaba con el peso que sentía en el pecho. Sostenía en la mano un papel con 3 presupuestos distintos de diferentes empresas, sin saber cuál elegir, sintiendo que cada decisión, por pequeña que fuera, la enfrentaba a una pregunta mucho más grande de la que en realidad era. ¿Soy capaz de sostener mi propia vida sin él? Si Jung hubiera escuchado esta historia, probablemente habría señalado algo esencial. El amor verdadero entre 2 personas no debería requerir que una de ellas renuncie a su propia capacidad de decidir, de confiar en sí misma, de sostenerse. Elvira había amado profundamente a su marido, y ese amor era real. Pero, sin darse cuenta, también se había apoyado en él de una forma que le impedía descubrir su propia fortaleza, y ahora, en su ausencia, tenía la oportunidad, dolorosa pero real, de encontrarla por primera vez. Marisol tenía 49 años, y su historia empieza con un descubrimiento incómodo. Llevaba años eligiendo, una tras otra,
relaciones con hombres emocionalmente inestables, con la convicción secreta de que su amor y su paciencia terminarían salvándolos. Cada vez que uno de ellos mostraba una crisis, una recaída, un mal momento, Marisol sentía una mezcla extraña de angustia y propósito, como si esa crisis le diera, por fin, un lugar claro que ocupar en la relación. El punto más bajo de Marisol llegó una madrugada, esperando en la sala de urgencias de un hospital, después de que su pareja de entonces sufriera un episodio relacionado con el alcohol. Sentada en una silla de plástico duro, bajo la luz blanca y uniforme del pasillo, Marisol se dio cuenta de que aquella escena, dolorosa como era, le resultaba extrañamente familiar, casi cómoda en su tristeza, como si llevara toda la vida entrenándose, sin saberlo, para ocupar exactamente ese papel. El pasillo del hospital olía a desinfectante, y el sonido de un carrito metálico rodando a lo lejos rompía, cada pocos minutos, un silencio tenso lleno de anuncios por megafonía. Marisol tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, la espalda pegada al respaldo frío de la silla, y observaba a otras personas esperando también en ese mismo pasillo, preguntándose, por primera vez, cuántas de ellas estarían ahí por amor, y cuántas, como ella, por una vieja costumbre de convertirse en indispensables para alguien roto. No fue hasta esa noche cuando Marisol entendió que lo que llamaba amor incondicional, en realidad, era una forma de apego basada en sentirse necesitada. Jung hablaba de cómo el ego puede construir su sentido de valor a través del rescate del otro, confundiendo la entrega con el amor, cuando en realidad esa entrega constante nace, muchas veces, de una necesidad propia de sentirse imprescindible, no de un vínculo sano entre dos personas completas. Adela tenía 55 años, y a diferencia de las 4 mujeres anteriores, su historia no trata sobre una relación concreta, sino sobre un patrón que se repetía en todas. La sensación, después de cada ruptura, de que una parte de ella se rompía junto con la relación. Adela describía sus rupturas anteriores como si le hubieran arrancado algo del cuerpo, y pasaba meses, a veces años, sintiendo que le faltaba una pieza hasta que una nueva relación llegaba a completarla de nuevo. El punto de inflexión de Adela llegó en una sesión de terapia, cuando su terapeuta le hizo una pregunta que la dejó en silencio durante varios minutos. ¿Qué parte tuya sientes que desaparece cuando una relación termina? Adela no supo responder de inmediato. Se quedó mirando un punto fijo en la pared, buscando dentro de sí misma algo que llevaba años sin nombrar, hasta que finalmente dijo, con la voz quebrada, que sentía que sin alguien a su lado, simplemente no sabía quién era. La consulta tenía una ventana con las persianas medio bajadas, dejando pasar franjas de luz que caían sobre la alfombra entre ambas sillas. Adela se abrazaba a un cojín pequeño que había cogido sin darse cuenta al sentarse, apretándolo contra el pecho mientras buscaba las palabras, y el silencio de la sala, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared, le dio el espacio exacto que necesitaba para llegar, por fin, a una respuesta que llevaba toda la vida evitando. Esa respuesta, tan honesta, fue el principio de un cambio profundo. Jung explicaba que cuando dependemos de otra persona para saber quiénes somos, no estamos amando. Estamos usando el vínculo como espejo de una identidad que todavía no hemos construido por nosotras mismas. Y ese espejo, por cariñoso que sea quien está al otro lado, nunca puede sustituir el trabajo de mirarnos directamente a nosotras mismas. Ahora quiero contarte lo que ocurrió después en cada una de estas 5 historias, porque entender la diferencia entre apego y amor es solo el primer paso, y lo que viene ahora es la parte que de verdad transforma la manera de amar. Beatriz, después de aquella conversación con su hermana, empezó a practicar algo que al principio le pareció casi imposible: dejar pasar unas horas antes de revisar el teléfono, y en ese tiempo, en lugar de imaginar escenarios de abandono, empezó a preguntarse qué necesitaba ella en ese momento concreto. La primera vez que logró pasar una tarde entera sin mirar el teléfono ni una sola vez, sintió una calma extraña, casi sospechosa, como si su cuerpo no supiera todavía qué hacer con la ausencia de aquella ansiedad constante. Aquella tarde, en lugar de revisar mensajes,
Beatriz decidió darse un paseo por un parque cercano, algo que llevaba meses sin hacer sola. Notó el sonido de sus propios pasos sobre la gravilla, el olor a hierba recién cortada, la luz templada de última hora de la tarde filtrándose entre los árboles y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su atención estaba completamente puesta en el presente, en lugar de proyectada hacia una respuesta que todavía no había llegado. Carla, finalmente, tuvo la conversación que llevaba meses postergando. No fue fácil, y las semanas posteriores estuvieron llenas de un silencio nuevo en su casa que al principio le resultó insoportable. Pero una tarde, semanas después, se sorprendió a sí misma cocinando solo para ella, poniendo música que le gustaba a ella y a nadie más, y sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que aquel silencio no era un vacío, sino un espacio que por fin le pertenecía por completo. Esa noche, mientras cenaba sola en la mesa de la cocina, con la música sonando de fondo y ningún plato más que el suyo sobre el mantel, Carla se descubrió sonriendo sin ningún motivo concreto, simplemente por la sensación tranquila de estar exactamente donde quería estar, sin nadie a quien atender ni complacer. Elvira empezó, poco a poco, a tomar pequeñas decisiones sola, empezando por cosas simples. ¿Qué pintar en una pared? ¿Qué comprar para la cena? ¿Cómo organizar su propio dinero? Cada decisión, por pequeña que fuera, la dejaba con una sensación de logro que no esperaba sentir a los 60 años. Meses después, contrató ella misma a alguien para arreglar el tejado, negoció el precio, supervisó el trabajo, y al terminar se quedó mirando ese tejado reparado con un orgullo que no tenía nada que ver con haber sido salvada por nadie. El día en que el trabajador terminó de colocar las últimas tejas, Elvira se quedó de pie en el jardín, con las manos en la cintura, observando el resultado bajo la luz de la tarde. Sintió una satisfacción tranquila, distinta a cualquier otra que hubiera sentido en su matrimonio, porque esta vez sabía, sin ninguna duda, que aquel logro era completamente suyo, de principio a fin. Marisol dejó aquella relación, y por primera vez en su vida adulta, decidió pasar un tiempo prolongado sin buscar a nadie a quien cuidar o rescatar. Ese tiempo, incómodo al principio, la obligó a preguntarse qué quería ella, más allá de ser necesitada por alguien más. Meses después, empezó a hacer voluntariado en un centro comunitario, no como sustituto de una relación, sino como una forma consciente de canalizar su enorme capacidad de cuidado sin que dependiera de rescatar a nadie en particular. En ese centro comunitario, rodeada de niños haciendo los deberes en mesas compartidas, Marisol descubrió una forma de entrega que no le exigía perderse a sí misma para sentirse útil. Ayudaba, enseñaba, acompañaba y al final de cada tarde volvía a casa con una sensación de plenitud tranquila, muy distinta a la angustia con la que antes esperaba noticias de alguien a quien intentaba salvar. Adela empezó a construir, deliberadamente, una vida que no dependiera de estar en pareja para sentirse completa. Retomó una afición abandonada, fortaleció amistades que había descuidado. Aprendió a disfrutar de comer sola en un restaurante sin sentir que le faltaba compañía. Meses después, cuando conoció a alguien nuevo, notó una diferencia que la sorprendió. Por primera vez, sentía que quería estar con esa persona, no que la necesitaba para sentirse alguien. La primera vez que Adela cenó sola en un restaurante, sin libro ni teléfono como distracción, solo observando el ambiente a su alrededor, sintió una vergüenza inicial que fue disolviéndose plato a plato, hasta convertirse, para su sorpresa, en una tranquilidad genuina. Meses después, aquella misma cena sola se había convertido en una de sus costumbres favoritas de los jueves por la noche. Un pequeño ritual que ya no necesitaba justificar ante nadie. Ahora déjame preguntarte algo directamente a ti. De estas 5 historias, ¿en cuál reconoces algo de tu propia forma de amar? El teléfono revisado de Beatriz, la maleta hecha y deshecha de Carla, la decisión delegada de Elvira, la necesidad de ser imprescindible de Marisol o el vacío que Adela sentía cada vez que una relación terminaba. Porque aquí está la revelación más importante de todo este video. El apego y el amor pueden sentirse, al principio, exactamente igual de intensos.
pero se distinguen en una sola cosa. El apego nace del miedo a estar incompleta sin el otro, y el amor nace de la plenitud de elegir compartir tu vida con alguien, sin que tu valor dependa de esa elección. Jung lo resumía de una forma que vale la pena repetir. El amor que necesita poseer no es amor, es miedo disfrazado de cariño. Piensa en la diferencia como la que hay entre un árbol bien enraizado y una enredadera. El árbol puede recibir sombra, compañía, incluso apoyo de otros árboles cercanos, sin dejar de sostenerse por sí mismo con sus propias raíces. La enredadera, en cambio, necesita algo a lo que aferrarse para no caer, y si esa estructura desaparece, se derrumba por completo. Durante años, muchas mujeres han aprendido a amar como enredaderas, cuando en realidad tienen todo lo necesario para amar como árboles, firmes por sí mismas, capaces de compartir su sombra sin depender de nadie para mantenerse en pie. Esto no significa que debas dejar de necesitar a nadie, ni que la vulnerabilidad sea un error. Significa que hay una diferencia enorme entre compartir tu vida con alguien porque suma a una vida que ya es plena, y aferrarte a alguien porque temes que, sin esa persona, no quede nada de ti. Esa diferencia, una vez que la ves con claridad, cambia por completo la forma en que eliges, en que sostienes y en que, si hace falta, sueltas una relación. Si alguna de estas 5 historias te tocó por dentro, si reconociste algo de Beatriz, de Carla, de Elvira, de Marisol o de Adela en tu propia forma de amar, cuéntamelo en los comentarios. Dime si sientes que amas o si sientes que necesitas para no sentirte vacía, y qué pequeño paso podrías dar esta semana para empezar a distinguir entre las dos cosas. Si este video te ayudó a mirar tus propias relaciones con otros ojos, suscríbete al canal El Efecto Jung, porque cada semana seguimos usando su mirada para entender las heridas, los patrones y las transformaciones de mujeres como tú. Y si quieres seguir en este camino, te espero en el próximo video, donde hablaremos de algo que conecta directamente con todo lo que has escuchado hoy. ¿Cómo saber, antes de comprometerte con alguien, si lo que sientes es amor real o solo el alivio de no estar sola?